Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Leti, muy bien, ¿y tú? También bien, gracias. Les damos la bienvenida a otro episodio de Madres al Diván y hoy traemos con ustedes al diván un tema muy controversial que muchas veces, Caro, los papás como que esto de hablar de la psicosexualidad infantil, Creo que asusta, todavía, ¿no? ¿no? Como Ujú. que se les hace raro así como que la palabra sexualidad infantil, que acá le agregamos psicosexualidad, Ujú. hay muchos mitos todavía, ¿no? Hay muchos tabúes al respecto, hay muchas dudas de los padres actuales. Y malos entendidos, yo creo también, ¿no? También como que no hay claridad, entonces por eso quisimos traerles hoy al diván ese tema y vamos a hablar sobre qué es la psicosexualidad infantil. Entonces, Caro, no sé tú qué has visto, ¿no? O qué escuchas en consulta o alrededor, qué es lo que ves que hay inquietud de los papás. Yo creo que lo principal es que se confunde la psicosexualidad y la sexualidad infantil con la genitalidad de un adulto de un encuentro sexual, ¿no? Ujú. Creo que es la mayor preocupación de los papás porque escuchamos sexualidad y se nos prenden todas las alarmas, ¿no? Y aparte creo que también venimos de una cultura donde es como, ay, por ejemplo, ¿no? Hasta que los niños se empiezan a tocar sus partes íntimas y de repente es como, ay, no, cochino, ¿no? Ujú. Están haciendo cochinadas, ¿no? O sea, cosas así que creo que asusta y saca de foco con esta parte y que creo que particularmente al psicoanálisis se le ha puesto mucho alrededor, ¿no? Porque ¿cómo es posible que hablen de Que una hablemos. sexualidad de los niños, ¿no? O sea, Ajá. qué enfermos, no. Y creo que E esa es la incluso, parte. perdón, Caro, hasta en la adultez, ¿no? O sea, trabajamos con adultos y los psicoanalistas tenemos como esta imagen de todo, el sexualidad y todo, o sea, Mm, pero porque desde ahí es esto importante que dices tú, la primera cosa que queremos como aclarar, ¿no? ¿A qué nos referimos con la psicosexualidad? Y ya ahora sí refiriéndonos a niños, que no es ujú, la genital y que para nada tiene que ver con la sexualidad adulta. exacto. Y además yo lo que veo también es que se refieren al tema, Caro, o como, no sé, como si la sexualidad no existiera desde que nacemos y como que es algo que vota después o algo que incluso quisieran evitar, ¿no? O sea, como algo de lo que nos tenemos que cuidar o pudiéramos atrasar de los hijos y que en realidad desde que nacemos Hay un cuerpo, hay un ¿no? cuerpo y de entrada eso implica sexualidad. Y vamos a hablar lo primero a qué nos referimos con psicosexualidad, ¿no? Que uno de los primeros que habló sobre esta psicosexualidad pues fue Freud, ¿no? Al hablar de que el bebé pues va a tener placer, va a experimentar placer a través de su cuerpo, ¿no? Ujú. Imagínense, desde el nacer, y él de manera general esboza 5 etapas del desarrollo, ¿no? Que ahorita las voy a ir explicando un poco, porque es, por ejemplo, la primera que es la oral, ¿no? Espérate, perdona, antes de que sigas, creo que Sí. en esta parte de sentir placer también es desligarlo al placer adulto, al placer sexual, al orgasmo, a esto, ¿no? O sea, claro, desde chiquititos tenemos todas las terminaciones, ¿no? En los genitales, pero también Freud va hablando de cómo ir construyendo o sea, sabemos que cuando nace un bebé no ubica, ¿no? O sea, estas son mis manos, este es mi Ujú. cuerpo, se siente rico, inclusive que un abrazo, ¿no? A este tipo de placer creo que es al que nos estamos refiriendo y que en estas etapas psicosexuales habla Freud también como de qué órgano es como el principal en esa etapa que va ayudando a integrar el mundo al niño, Eso es ¿no? súper importante, Caro, porque a lo que vamos es que nosotros habitamos un cuerpo y dependiendo de cómo lo vayamos integrando, vamos a relacionarnos con los demás y eso nos va a dar placer o displacer. Y esta diferenciación que haces del placer es como decir, en otras palabras, cómo uno se satisface, o sea, cómo uno se divierte. O sea, placer es como algo divertido, ¿no? O sea, si lo ponemos en un lenguaje infantil, es como el bebé se divierte o le da gusto o le da Ujú. júbilo. Eso Y es siente placer. rico, ¿no? Hasta las caricias, ¿no? Yo me acuerdo, Hay satisfacción. Sí, claro, ¿no? A mi chiquito le encanta que le hagas cariñitos. Por algo, si le tocas la espalita, empieza, ay, no, así, mami, así, así, síguele, papi, ¿no? O sea, pues claro que sienten rico, Si ¿no? no Como hubiera todos. ecosexualidad, Caro, es como que nos hacen cosquillas y no sentimos. Exacto. O sea, tenemos un Ujú. cuerpo que siente.
Y de entrada, eso ya nos implica asumirnos como seres sexuados, ¿no? Y que, por ejemplo, del 0 al primer año, que es la etapa oral, pues vemos cómo todo se lo llevan a la boca, hacen el chupeteo, la lactancia, el biberón, el chupón, todo lo que tiene que ver a través Todo, de literalmente la todo se llevan a chupar, la ¿no? boca. Total. Entonces, después de ahí, del oral, entraría la anal, que ya es de lo 1 a 3 años aproximadamente, en donde el algo básico en esta etapa del desarrollo es el control de esfínteres. Y ahí ya lo hablamos, también busquen el episodio de control de esfínteres, perdón, que tenemos uno, que habla sobre de eso, ¿no? Pero aquí en esto lo quiero retomar porque es a través de asumir que hay un cuerpo, es cuando se empieza a tener un poco de autonomía, de control, y ahí ya vamos a ver que hay un placer en la retención y en la expulsión, ¿no? Y que puedes controlar tu cuerpo, ¿no? Y que va para allá. Claro, que es lo más fundamental de esta etapa, ¿no? Como poder sentir que es lo más evidente de que es tu cuerpo y tú lo controlas, pues ir a hacer pipí, popó. Exacto. O sea, es que pues, a lo mejor muchos dirán, ay, ¿cómo nada más el control de esfínteres ya es? Claro, pero es que es donde se inscribe, es lo primero que como humanos tenemos acceso a controlar de nosotros, ¿no? ¿A qué hora queremos ir al baño? ¿Cuándo sí, cuándo no? y a entender, ¿no? Que es lo que en este episodio dominio. tenemos un curso, una conferencia de control de esfínteres, y justo es esa parte, ¿no? Como de, son las primeras sensaciones, el niño se da cuenta que empieza a poder controlar su cuerpo y el mundo, ¿no? Con esta parte de decir a los papás, no, sí, esto sí lo hago ahorita, esto no, los berrinches, toda esta parte que estamos hablando, sí, de una etapa corporal también, que tiene que ver con el cuerpo, pero también toda una riqueza psíquica que se va dando como alrededor de esto, ¿no? Claro, porque además, Caro, todo eso, bueno, ahorita pasando después de las etapas, ¿no? Vamos a hablar del por qué es importante cómo uno va asumiendo su sexualidad, ¿no? Ya desde la infancia. La tercera etapa es la fálica, en donde ahí tiene que ver, es donde empieza a haber los conflictos entre los progenitores, o sea, entre los padres, ¿no? Y empiezan a decir que no, ya se pelean, y ahí hablando del desarrollo sexual, es la diferencia de sexos. Es una etapa importante que también tiene que ver con la construcción psíquica, el darnos cuenta que soy diferente, que los niños tienen un pene y las niñas tienen una vagina. No nos censuren por decir esto. Sí. Es que digo, hay veces que estaba escuchando un podcast de sexualidad y cómo se lo sacaban, Caro, por hablar con esta naturalidad, las partes de un cuerpo, por ejemplo. Creo que ya está un poquito más abierto, ¿no? Pero sí, todavía la realidad es que para ellos es importante, para todos es importante psíquicamente decir, ok, tengo un cuerpo de hombre, tengo un cuerpo de mujer, ya después nos meteremos a otras cosas de género. O de identidad. Ajá, pero el poder vernos diferentes, y es como esta parte de poder ir psíquicamente empezando a sentir que mamá y papá son diferentes, yo soy diferente, las niñas o los niños, ¿no? O sea, crees bien importante esta parte también. Y esta parte de poder hablar de los órganos por sus propios nombres, incluso expertas, ¿no?, en prevención de abuso sexual, hablan de la importancia, nada de que tu cosita, nada de que tu patito, ¿verdad? O sea, ponen cada nombre, o sea, que uno dice, confunden a los niños, ¿no? Claro. Y eso los pone vulnerables, porque entonces los pueden llevar a otra cosa, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero de ahí la importancia que porque es una inquietud de los padres, ¿no? ¿Cómo le digo? Me preguntó que fulanito tiene algo que no tiene ella. Ah, sí, bueno, fulanito Carlitos es niño, tiene un pene, ¿no? Es diferente a ti, o sea, con esa naturalidad, ¿no? Claro. Y asumir a cuántas, nada más con eso se van a quedar tranquilos. Hay niños más curiosos que ya iremos midiendo. Sí es importante decir con naturalidad, pero no de más. Exacto. Y apropiados a su edad. Uno no va a venir aquí con temas, ¿no? Adultos, no acordes a su edad. De adultos y de genitalidad y sexualidad adulta. Exacto. ¿No? Justo lo que vamos hablando. Sí, y después de la fálica vamos a pasar, a ver, es la oral, anal, latencia. fálica, latencia, gracias. La latencia, ¿no? Que es donde ya entramos en la pubertad. Se dice que todas las pulsiones sexuales
quedan latentes o pausadas, inhibidas, podríamos decir. Un poquito antes, ¿no? De la pubertad, o sea, entre Es como de los 6 la a edad los 12. escolar, ajá, que dentro de eso está la pubertad, pero en esta parte también se me hace padre e importante como poder ubicar y si nos damos cuenta los que estamos cerca de niños, más o menos en esa edad, la energía, ¿no? Que hablamos en psicoanálisis se puede hablar desde la energía sexual. ¿La libido? Está volcada no ya al cuerpo, sino a aprender, o sea, como por eso también en la primaria, ¿no? Muchas veces los niños son muy o más tranquilos, ¿no? Porque su energía o su foco, Su atención. su atención está puesto en aprender, en encontrar el mundo, ¿no? O sea, cuando empiezan a tener más importancia los amiguitos, los maestros, empiezan a ver otras formas de vincularse y de poder ver al mundo que no solo es mi familia y no solo soy yo, ¿no? En esta parte anterior, por así decirlo, que fui construyendo mi cuerpo y estaba la energía en el cuerpo, en la familia, ahora empieza a ver, esta energía se va a otro lugar, que es empezar a conectar con un mundo, ¿no? Sí, sí que como dices, Caro, pues se pone en juego ahí, se dirige todo a aprender cosas nuevas, ¿no? Y la última, que es la genitalidad, que ya es a partir de los 12 en adelante, ¿no? Que ahí sí ya está todo lo hormonal, todo el despertar sexual y por eso es la genital. Ahora sí estamos hablando de una sexualidad genital. Que empieza a ser como el camino, ¿no? Empieza, que es como No esta significa parte... ya se van a la cama. ¿Entiendo? O sea, Y incluso hablarlo, o sea, como hasta poderlo ir hablando así, ¿no? O sea, también en esta parte es una sexualidad más que ellos empiezan a llamarles más la atención, gustarle al otro sexo, ¿no? O gustarle, dependiendo de la identidad sexual que se tenga, etcétera. Pero ya empieza a haber un interés por esta relación sexual que no es porque no tiene que ser en ese momento que se pueda dar una relación sexual, exacto. pero sí empieza un camino. Recordemos que en esto del desarrollo es lento muchas cosas, ¿no? Entonces empieza un desarrollo hacia la genitalidad adulta y que es la parte también, o sea, del despertar sexual con el camino, ¿no? Empezar el camino hacia lo adulto. Porque además recordemos que biológicamente hay un cuerpo, Caro, y a esta edad ya hay una madurez de órgano. O sea, ya sí hay placer en los órganos y hay que ver cómo se satisface eso. Claro, y ¿no? más ahorita en la cultura, ¿no? Como que antes todavía las niñas de 12, 13 años, me acuerdo que yo seguía jugando con muñecas, así como que sí, el que te gusta y no sé qué, pero leve, ¿no? Y ahorita que se ha ido hipersexualizando, Exacto. que sí es la parte importante de poder ir acompañando a nuestros hijos y a los niños con los que tengamos cerca en esta fase, porque es una parte de ir despertando esta parte sexual, hormonal, de órgano, etcétera, pero psíquicamente todavía no está como las condiciones dadas porque apenas estamos integrando esa parte a nuestra vida, ¿no? Exacto. Y bueno, la propuesta sería, ¿qué hacer, no? Con esto. Lo primero que le queremos decir a los papás y mamás es, una, no hay que asustarnos de la sexualidad, ¿no? Somos seres sexuales desde que nacemos. Otra es acompañar a nuestros hijos a través de cada etapa, ¿no? Si nos hacen preguntas, pues uno no tener vergüenza, no sentir culpa, o sea, no hacerlo sentir culpa, ¿no? Con esto, como ya decía Caro hace rato, ¿no? Eso está prohibido, no sea sucio. Por ejemplo, si estamos hablando que en la etapa fálica, que es de 3 a 6 años aproximadamente, tienen curiosidad por las diferencias de sexos, es normal que se exploren los niños. Y eso a veces asusta, Caro, como ya abusaron de él. O sea, un menor no puede abusar a otro menor como tal, ¿no? No vamos a entrar a temas de abuso sexual infantil porque eso es otro, pero a lo que voy, es natural, es esperado que entre niños, ay, ¿qué tienes aquí por curiosidad? ¿No? Y entonces uno decir, acompañarles, pero si uno dice, nos vamos al castigo, ¿no? ¿Cómo es posible que hiciste eso? O sea, ya desde ahí, uno como papás, lo importante aquí, Caro, es cómo vamos creando el vínculo. Y siempre lo mejor que podemos hacer con los hijos es crear este ambiente de confianza. Pero si ya desde chicos estamos con castigos, lo hacemos sentir mal, lo estamos con prejuicios, estamos cerrando ese espacio de confianza y pues dejamos vulnerables a los hijos, porque ya desde ahí dice, ya estoy sucio porque ya me toqué,
no, pues si le digo otra cosa me van a castigar, ¿no? Y pues no, más bien es sí, no confundir, sí decir que eso es algo íntimo, porque hay que cuidar la intimidad. Oye, yo entiendo que estés muy curioso, hijo, pero eso, pues, en tu cuarto, ¿verdad? O sea, irles creando una intimidad. Y que yo creo que muchas veces viene del susto como papás, ¿no? Como Totalmente. de decir, es que no sé qué hacer, qué decirle, qué tanto es para su edad, qué tanto no, porque también luego es el otro extremo, ¿no? Bueno, no pasa nada, ¿no? Y también es eso, si como papás no nos sentimos preparados, no sabemos, y es un tema que nos asusta, Claro. acercarnos, ¿no? Acercarnos a los expertos, revisar en nosotros qué nos está moviendo toda esta parte de la sexualidad, para poder acompañar a los niños de una forma más cercana y sana, ¿no? O sea, justo es eso, ¿no? De que sí, Exacto. o sea, tu pene es tuyo, pero no se hace en público porque son o sea, son partes privadas, entonces cada quien en su cuarto con tus manitas lavadas y cuidado, no te vayas a lastimar. Cositas, ¿no? Que si no sabes cómo, se vale pedir ayuda, se vale buscar. Hay muchos ahorita recursos, ¿no? Libros que tanto para papás como para los niños de poderles ir acompañando en esta parte de descubrir e integrar y cuidar su cuerpo, ¿no? Y que viene Exacto. desde lo más básico como el qué tanto les permitimos no abrazar a todo el mundo, qué tanto les permitimos que ellos nos puedan decir, ya no quiero un abrazo. No saludar de beso a todo mundo, Exacto, ¿no? O ¿no? sea, en algún momento lo harán y saldrá de ellos y ellos querrán, pero irnos viendo, ¿no? Ir viendo como sí tener conciencia de que existe una sexualidad infantil no genital, que nos habla de que los niños van integrando su cuerpo, van conociendo, van entendiendo cómo están compuestos su cuerpo, también cómo relacionarse con los otros, con el mundo, y que es la parte importante como papás, que si para nosotros es un tema tabú, difícil y no sabemos qué hacer, entonces podamos Buscar ayuda. recurrir, ¿no? A buscar ayuda, a ver de qué forma acompañar mejor a nuestros chiquitos y trabajar nosotros lo que traigamos ahí atorado a lo mejor desde mucho antes, ¿no? O nuestros propios tabús, ¿verdad? Nuestros propios tabús o cómo fuimos criados también. Y algo súper importante también que por lo que quisimos, Cari y yo, traer este tema es por qué es importante saber que nuestro hijo desde que nace o hija tiene esta psicosexualidad, porque también nosotros podemos cuidar su espacio. Nosotros también podemos cuidar de un cuerpo que no sea erotizado, o sea, eso significa, erotizado es que pues cuando haces cosquillitas aquí, pues está el cuerpo sintiendo. En el brazo, para los que nos están Ah, escuchando sí. en Spotify. No se imaginen otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas, o sea, uno puede despertar eso en los hijos también, ¿no? Y no es como que, ay, ya incestuoso y que, no, o sea, me refiero a que es importante considerar que hay una psicosexualidad desde la infancia, porque así también para cuidar sus límites, ¿no? Cuidar la hora del baño, hasta qué punto uno puede hacer la higiene de los niños, todo eso tiene que ver y a veces uno como papás podemos minimizar sin una mala intención, ¿no? O sea, un desconocimiento, pero que hasta tiene que ver eso. O sea, lo que se aconseja, ¿no? Hablando de la higiene, por ejemplo, es que cuando los niños ya pueden ellos limpiarse, ellos lo hagan. Pues medio mal, ¿verdad? Pero ellos lo hacen porque ya están conscientes de su cuerpo, que lo intenten. Esto de las caricias. Sobre todo eso, ¿no? Que dices, el poder aceptar los límites del niño, porque Los también eso les límites. ayuda a ellos a poner los límites. No Exacto. importa si es un abrazo y es con mucho cariño de mamá, si en ese momento no lo quiere, no lo quiere, ¿no? El bañarse los adultos con los niños también es Exacto. una parte importante de poder ver, se está normalizando algo que tal vez pueda ser en algún momento alguna situación de De riesgo, riesgo. ¿no? O sea, como poder ir poniendo énfasis en todo esto, que es importante que lo sepamos, es importante que nos acerquemos a ver nosotros cómo andamos en ese tema y sí a buscar a lo mejor ideas de cómo manejarlos con los niños según su edad, ¿no? Entonces, pues creo que esa parte es bien importante, Leti, que podamos seguir como platicando, Pensando. viendo, pensándole, ¿no? Y porque es un tema que realmente podemos irnos por muchos lados y que es importante en el desarrollo de los niños. Sí. Sí, sobre todo porque hay muchas dudas que todavía, y recuerden que como papás no lo tenemos que saber todo, perdón, pero bueno, los invitamos a seguirnos en redes, si tienen dudas, comentarios,
háganoslo saber ahí en Instagram. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.